La unidad número 14, con la cual es la última unidad que va a ingresar en el examen parcial que va a ser el próximo martes a las 14 horas. El examen comprende desde la unidad 7, que es analgésicos antiinflamatorios, todos los temas que dimos, inclusive la clase que la desarrollamos hoy. También les advierto que el jueves les daré un tutorial donde tendrán la oportunidad, previo al examen, de preguntarme los temas que ustedes más consideren que han sido dificultosos para ustedes, y vamos a hacer un tutorial previo al examen. El martes 14 a las 14 entonces será el segundo examen parcial. En la próxima clase les desarrollará un nuevo tema, motivo por el cual el miércoles 22, ya que el martes 21 va a ser feriado, el miércoles 22 va a ser el recuperatorio de este examen y no va a haber tutorial previo al recuperatorio. Repito, no va a haber tutorial previo al recuperatorio. El recuperatorio es el martes siguiente, 14, y el recuperatorio del segundo examen parcial es el miércoles 22. El tutorial previo al examen es pasado mañana, jueves, que a las 14 horas nos encontraremos. Entonces, el 8 de septiembre. Bien, hoy les voy a hablar entonces de drogas diuréticas, que parte de ellas ya las vimos cuando desarrollamos la clase antihipertensivo, motivo por el cual sería útil que vuelvan a escuchar el video de drogas diuréticas, tanto de los tiacídicos, de los diuréticos de ASA o de los diuréticos ahorradores de potasio, que hoy no les voy a hablar fundamentalmente de eso, porque ya los desarrollé en la clase anterior. Entonces, las drogas diuréticas, ¿qué significa? Drogas que van a estimular la diuresis. ¿Y qué es la diuresis? Es la capacidad que tiene nuestro organismo de producir un determinado volumen de orina, que vamos a ir viendo durante la clase, pero que ustedes ya saben algunos conceptos por fisiología. Entonces, ¿qué órganos son los importantes cuando hablamos o vamos a referirnos a las drogas diuréticas? Es nuestro aparato urinario. Nuestro aparato urinario está constituido fundamentalmente, como ustedes saben por anatomía, por dos riñones, con sus respectivos uréteres. Tenemos una vejiga y tenemos fundamentalmente la uretra. Ahora bien, cuando uno habla de drogas diuréticas o bien de los riñones, prácticamente siempre a lo que hace referencia es a la capacidad de producir orina, es decir, a la parte final de todo un proceso. Entonces, cuando hablamos de los riñones, prácticamente es sinónimo de orina. Pero hay otra serie de funciones que son muy importantes y que van a ser fundamentalmente muy tenidas en cuenta, que tienen demasiada importancia. Entonces, el tema más importante va a estar representado fundamentalmente por los riñones, como ustedes ven en esta, van a ver en esta diapositiva. Los riñones son fundamentales porque son por donde van a pasar a estas drogas. Y ustedes ven ahí los dos riñones con sus arterias que le llevan la irrigación, ven las venas por donde sale la sangre oxigenada del riñón. ¿Y qué es lo que es importante tener en cuenta? Que en cuanto a los riñones, dije recientemente que lo que uno hace referencia cuando habla de riñones es a la producción de orina. Pero ¿qué pasa? Tiene otras funciones el riñón que ustedes saben perfectamente por fisiología, y una de las funciones más importantes es de la homeostasis. ¿Qué significa la homeostasis? La homeostasis, ustedes saben por fisiología, que significa la capacidad que va a tener nuestro organismo de mantener un adecuado nivel estable de electrolitos, de agua y de ciertas otras sustancias. Entonces, la homeostasis es fundamental. ¿Y en qué intervienen los riñones? Intervienen fundamentalmente en el volumen de líquidos, intervienen fundamentalmente en la composición de los electrolitos. Electrolitos, como ustedes saben, son el sodio, el potasio
que son los más importantes. Hay muchos otros electrolitos, el caso del cloro, etcétera, pero realmente a nosotros nos interesa eso y fundamentalmente el equilibrio que hay entre el llamado sistema ácido-base, esto es la capacidad de producir ciertas sustancias que van a tener más inclinación a producir la acidez, o la alcalinidad. Sabemos que la orina en condiciones normales es ácida, la orina en condiciones normales es ácida, y nosotros sabemos que hay determinadas circunstancias, como van a ser, por ejemplo, las infecciones urinarias, donde la orina cambia fundamentalmente su pH y se transforma en alcalina. Pero también tenemos una función que es la función de síntesis. Esto es muy importante, la función de síntesis que va a tener nuestro riñón. ¿Y qué va a sintetizar nuestro riñón? Nuestro riñón va a tener la capacidad de sintetizar la renina. Ustedes ya habíamos hablado en la clase de hipertensión arterial que, por ejemplo, cuando había una determinada circunstancia como la disminución de la presión que hay en la arteria que da la sangre al riñón, es decir, en la arteria aferente, producto de una hipotensión arterial, existía un sistema que era el yuctaglomerular, llamado de esa manera. ¿Por qué? Porque estaba cerca de los glomérulos y producía una sustancia que se llamaba renina, que ustedes saben que la renina se transformaba a través de una serie de sustancias previas en el angiotensinógeno de tipo 2, que era una de las sustancias más vasoconstrictoras que tiene el organismo. ¿Para qué? Para elevar la presión arterial. Eso ustedes lo saben por fisiología, y eso fundamentalmente también es importante que ustedes sepan de que ya lo habíamos hablado cuando nos referíamos a las drogas que tienen la capacidad de producir hipertensión arterial, porque era un mecanismo de control, de homeostasis que produce nuestro propio organismo para tratar de elevar la presión arterial. Pero también en la clase precisamente pasada habíamos hablado de una sustancia que se llamaba la eritropoyetina, y que la eritropoyetina, ¿qué era? La eritropoyetina era una sustancia que era producida por el riñón y que intervenía en la síntesis de los glóbulos rojos y del mantenimiento de los glóbulos rojos en los valores normales. Entonces, nosotros podemos deducir que un riñón enfermo, un riñón que padece de una insuficiencia renal en la cual vamos a necesitar las drogas que estamos hablando en este momento, es un organismo que va a tener anemia. Por eso es que la eritropoyetina, como algunos de ustedes sabrán, se coloca a los pacientes que están en hemodiálisis, ya sea por la vía subcutánea o ya sea la vía intravenosa. ¿Para qué? Para tratar de elevar el contenido de glóbulos rojos y mejorar la anemia, que es muy típica de los pacientes que tienen insuficiencia renal. Por eso ustedes ven que los pacientes con insuficiencia renal crónica, los pacientes que están en hemodiálisis, tienen una palidez tanto de la piel como de las mucosas que se debe a la anemia. Conclusión, ¿por qué tienen anemia? Porque el riñón dejó de producir fundamentalmente esa sustancia que es la eritropoyetina. Y por otro lado, también vemos la síntesis de calcitriol o vitamina D, que ustedes saben por fisiología que es la forma activa de la vitamina D, motivo en el cual el riñón tiene una importancia fundamental. Conclusión, los riñones son importantes no solamente para la producción de orina, sino que también son importantes por esas funciones que ven en la diapositiva, que son la homeostasis, que es el mecanismo de control que tenemos. No es lo mismo que hemostasia, que fue la palabra parecida que vimos en la clase anterior y que era la capacidad de cohibir una hemorragia. Intervienen entonces en la regulación del volumen de los líquidos. Todos sabemos que cuando un paciente retiene líquidos, dice que sus riñones no funcionan, en parte es cierto. Tiene importancia en la regulación de los electrolitos. Siempre que hay edema, hay sodio que va a cambiar en su concentración en la sangre y en la orina,
Y recuerden que también cuando se enferma el riñón, se altera la síntesis de estas sustancias, las cuales son muy importantes. Otro de los conceptos que es importante refrescar antes de hablar de las enfermedades, de las drogas diuréticas propiamente dichas, es tener en cuenta que la unidad anatómica y funcional del riñón, como ustedes saben, es la estructura llamada nefrón o nefrón. Y ustedes saben por histología y también saben por fisiología que realmente el glomérulo va a estar constituido por distintas estructuras. Y es importante, en primer lugar, decir que nuestra nefrona, o nefrón, como ustedes quieran llamarle, están más o menos en un número de más de 1 millón de nefronas en cada uno de los riñones, y que tienen una importancia fundamental con algunas pequeñas diferencias histológicas entre las que están ubicados en la corteza y los nefrones que están ubicados más cerca de la estructura fuera de la corteza, es decir, de la médula. Entonces, nosotros sabemos que ese más de 1 millón de glomérulos, a medida que pasan los años, van a ir perdiendo la funcionalidad a medida que envejecemos. Por ese número de nefrones va disminuyendo y por eso es común que a veces, cuando llegamos a una determinada edad, es común la aparición de una enfermedad que es la insuficiencia renal crónica. Pero repasando un poquito la fisiología y la anatomía de esto, lo que es importante decir es de que la primera estructura que va a tener fundamentalmente el glomérulo es la arteria aferente. Aferente significa que llega sangre y va a haber una arteria eferente que es la que va a sacar la sangre. Entonces, ¿qué es el glomérulo? El glomérulo es un ovillo capilar que va a tener como función un filtrado. Es decir, toda la sangre y todos los componentes que tenemos en la sangre y que van a llegar fundamentalmente al glomérulo, van a ser filtrados por una membrana semipermeable que es el ovillo glomerular. Y esas sustancias que van a estar en esa especie de membrana semipermeable van a pasar a la estructura conocida como cápsula de Bowman, que como ustedes saben engloba al glomérulo. Y inmediatamente posterior o después de la cápsula de Bowman, nosotros vamos a tener lo que se llama el túbulo contorneado proximal. Bueno, ¿qué importancia tiene recordar esto? Que a partir de este momento vamos a decir que filtrado va a ser el término que va a hacer referencia a ese líquido que está después de la cápsula de Bowman, es decir, dentro del sistema tubular del riñón, a diferencia de la sangre, que es lo que viene dentro de la estructura conocida como el glomérulo renal. ¿Qué se van a filtrar? Se van a filtrar una serie de sustancias que son muy importantes y que esas sustancias que se van a filtrar, ustedes saben que para que se produzca la orina va a tener que tener determinadas características. Por ejemplo, si tienen un peso molecular alto, esas sustancias no se van a poder filtrar. Uno de ellos es el caso de la albúmina. Nosotros sabemos que la albúmina fundamentalmente no se elimina por el filtrado. ¿Tiene importancia esto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno padece determinadas enfermedades, como por ejemplo la diabetes o muchas otras, se altera el glomérulo y entonces la capacidad de filtrado se deteriora y estas sustancias que son más grandes realmente van a poder filtrar. Por eso es que cuando uno padece diabetes se pide la determinación de proteínas en la orina de 24 horas. Si nosotros sabemos que es un valor más alto de lo normal, significa que ese glomérulo renal está dañado
y filtra las proteínas. ¿Por qué? Porque se dañó y perdió la capacidad que tiene de evitar que esas albúminas ingresen al líquido del filtrado. Pero hay muchas otras sustancias que sí se van a poder fundamentalmente filtrar y van a ser el caso de ciertos iones. El sodio se puede filtrar perfectamente. Otra sustancia que se puede filtrar es el potasio, es el cloro, son el caso de los aminoácidos. Por eso que si ustedes tienen en cuenta este breve repaso de fisiología, van a entender adecuadamente lo que viene. Y va a haber una serie de sustancias entonces que a medida que va a progresar el primer paso van a ver el recuadro que es la filtración al lado de la palabra F, y una vez que ese líquido se filtró, para que se forme la orina van a necesitar dos pasos más, que es la reabsorción, que está ahí con la flecha de verde. La reabsorción, ¿qué es? La reabsorción es la capacidad que va a tener el túbulo de nuestra nefrona de permitir que ciertas sustancias, como el agua, como los electrolitos, desde dentro del túbulo pasen a la sangre. Miren, ¿es importante la reabsorción? Sí, muy importante. Ustedes saben que de cada 180 litros, repito, de cada 180 litros que realmente se filtran, la producción de orina es de 1.5 litros en 24 horas. ¿Qué significa esto? Que 178 litros y medio se reabsorben, o sea, entraron por filtración del glomérulo al sistema tubular y del sistema tubular volvieron por la reabsorción a la sangre. ¿Dónde se produce la reabsorción? Y la reabsorción se va a producir en distintas regiones. Ahí ustedes ven en el túbulo contorneado proximal, y vamos a ver entonces qué diuréticos van a inhibir la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Vamos a ver que también hay una reabsorción en el asa de Henle, motivo por el cual ya vimos los diuréticos que inhibían la reabsorción de sodio y de agua, que eran los diuréticos de asa, ¿sí? Ya lo vimos. Sabemos que tanto la rama descendente como la ascendente, la furosemida era el prototipo de los diuréticos de asa que inhibían la reabsorción de sodio y agua en la parte más importante. Sabemos que también va a ocurrir una alteración de la reabsorción en el túbulo contorneado distal. Vimos que los diuréticos tiacídicos eran los que actuaban en este lugar, fundamentalmente la clorotiacida era la droga prototipo del grupo, otra droga era la hidroclorotiacida, que ustedes ya lo vimos. Entonces es importante la reabsorción, es muy importante porque hay drogas que actúan fundamentalmente en ese lugar, y también en el túbulo colector, que eso sí es lo que vamos a ver hoy fundamentalmente con algunos diuréticos que son importantes porque en esta región existe una enzima que se llama anhidrasa carbónica que juega un rol muy importante. Entonces, hasta ahora vimos que para que se produzca ese 1,5 litros de orina en 24 horas, tiene que haber un juego, un equilibrio entre la reabsorción y entre el filtrado y la posibilidad de reabsorción en esos distintos lugares de la nefrona, y las drogas diuréticas van a actuar exclusivamente en determinadas regiones de esa neurona, muchas de las cuales ya la vimos anteriormente. Ahí ustedes van a ver entonces qué sustancias se pueden reabsorber. Fundamentalmente el agua. Recuerden que de cada 180 litros que se filtran en el riñón por día, 178,5 vuelven a la sangre, salen del sistema tubular. Por eso es que nuestra diuresis es de 1,5 litros en 24 horas. Y recuerden que aparte son el sodio y el potasio, el sodio por reabsorción, no el potasio es por secreción, como vamos a ver. El calcio, recuerden la diferencia en cuanto al calcio entre las tiacidas y los diuréticos de asa. ¿Se acuerdan que los diuréticos de asa tenían como posibilidad la de producir una
hipocalcemia, le bajaba la concentración de calcio en la sangre porque aumentaba la pérdida de calcio en la orina, es decir, la calciuria, a diferencia de las tiazidas que producían el efecto contrario. Y entonces ahora viene el último mecanismo que es importante para la producción de orina, que es el mecanismo de la secreción. ¿Qué es la secreción? La particularidad que van a tener ciertas sustancias que tienen habitualmente un alto peso molecular y que hacen que de la sangre pasen a los túbulos, pero no por el ovillo capilar, por el ovillo glomerular. ¿Por qué? Porque ahí había una membrana semipermeable muy estricta. Entonces permite que pasen al túbulo. Y ahí vemos que también hay distintas regiones por las cuales puede haber secreción tubular. Sí, es importante saber que hay secreción tanto en el túbulo contorneado proximal como en el túbulo distal, y hay secreción fundamentalmente en el túbulo colector. Y entonces, ¿qué sustancias es las que van a salir por secreción? El ion potasio, van a ser los hidrogeniones, van a ser los iones fosfato, van a ser fundamentalmente los iones de amonio y fundamentalmente los fármacos. Todos sabemos que, por ejemplo, ahí ustedes ven en la diapositiva lo que terminamos de decir. Entonces, lo que es importante es que ustedes sepan que, por ejemplo, los fármacos que tienen un alto peso molecular no son filtrados por el glomérulo. Repito, los fármacos como la penicilina, los AINES y muchos más no pasan por filtración, pasan por secreción tubular fundamentalmente. Entonces, tenemos fundamentalmente, ven el recuadro rojo, a la orina, es decir, la orina, que es de 1,5 litros en 24 horas, se produce por ese equilibrio que hay entre lo que se llama el filtrado, lo que se llama la reabsorción, lo que se llama la secreción de algunas sustancias para que finalmente tengamos la orina, que es la eliminación al exterior. En esta diapositiva vemos algo que creo que ya les había mostrado en la clase anterior, que era la forma de clasificación de los diuréticos. No quiero volver a repetir sobre tiazidas, sobre diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, pero en esta diapositiva vemos el primer grupo, que fue el de los tiazídicos que vimos. ¿Y actúan dónde? Actúan sobre el túbulo contorneado distal. Y entonces una de las primeras preguntas que uno hace habitualmente es si realmente esto es un diurético potente o es un diurético leve. Y como ustedes se imaginan, si me siguieron la explicación, que las sustancias vienen desde el glomérulo y llegamos al túbulo contorneado distal, la cantidad de agua y la cantidad fundamentalmente, no de agua, sino de sodio fundamentalmente, va a ser mucho menor en el túbulo contorneado distal que en el túbulo contorneado proximal o en el asa de Henle. Es decir, solamente la cantidad de sodio que llega al túbulo contorneado distal no es más de un 10-15% de la cantidad de sodio que inicialmente se filtra, motivo por el cual los diuréticos tiazídicos son diuréticos que tienen baja potencia diurética y son diuréticos que se utilizan cuando el riñón funciona normalmente. Es decir, no se podrían usar en casos de insuficiencia renal que estarían contraindicados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a actuar sobre la reabsorción fundamentalmente de sodio, y esa reabsorción de sodio arrastra agua. ¿Cómo actúa la hidroclorotiazida? La clorotiazida, que tenía vida media corta, y la clortalidona, que era el ejemplo de quien tenía la vida media larga, inhibiendo la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo contorneado distal, que habitualmente es pregunta de examen, pero que más que pregunta de examen es importante que ustedes lo entiendan. Teníamos el otro grupo de los diuréticos, que los diuréticos de asa, que eran los diuréticos más potentes, los diuréticos que actúan fundamentalmente inhibiendo la reabsorción de sodio y agua en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. La cantidad de sodio que hay en la rama ascendente del asa de Henle es mucho mayor
que la que llega al túbulo contorneado distal, motivo por el cual son los diuréticos más potentes y son los diuréticos a los que recurrimos cuando el paciente padece de una insuficiencia renal. Y teníamos el tercer grupo, que era el grupo de los diuréticos ahorradores de potasio. Diuréticos ahorradores de potasio eran el caso de la espirolactona, la amiloride y el triamcinolona, en los que eran débiles como diuréticos, eran débiles como antihipertensivos o casi no tienen acción antihipertensiva. Pero ¿qué pasa? Producían o tenían la virtud de corregir la principal reacción adversa de los diuréticos tiacídicos y de los diuréticos ahorradores de potasio, que es la hipocalemia. Hacen perder tanto potasio en la orina que la concentración de potasio disminuye en la sangre, motivo por el cual la hipocalemia es la principal reacción adversa y se corregía con estos diuréticos. De ahí que los diuréticos ahorradores de potasio solamente se usan en combinación con los tiacídicos o en combinación con los diuréticos de asa y al solo efecto de evitar la temida y a veces fatal complicación de la hipocalemia. Y hoy entonces vamos a hablar de los diuréticos osmóticos, que, como dice la diapositiva, tienen la particularidad de actuar sobre el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, ¿sí? Y allí adentro, ¿qué hace? Generan una determinada capacidad osmótica. Significa esto una capacidad de arrastrar a ese sodio y a ese líquido dentro del sistema tubular. ¿Para qué? Para de esa manera que nuestro volumen de diuresis, como dijimos, de 1,5 litros en 24 horas, aumentara como consecuencia entonces de la posibilidad de producir fácilmente una diuresis muy importante. Bien, entonces vamos a estudiar los diuréticos osmóticos en primer lugar, y dentro de los diuréticos osmóticos vamos a referirnos fundamentalmente al manitol. El manitol es una sustancia muy utilizada y lo primero que vamos a estudiar va a ser la farmacodinámica del manitol, es decir, cómo actúa el manitol. ¿Cómo actúa el manitol? Si bien esta diapositiva está en inglés, es importante que ustedes lo miren y me sigan la explicación a mí y se van a dar cuenta que es fácil ver cómo actúa el manitol. Como siempre, para hacer una farmacología razonada necesitamos conceptos mínimos de anatomía, de histología, de fisiología. No nos vamos a cansar de decir que la arteriola aferente es la que trae la sangre, la arteriola eferente es la que retira la sangre. Cuando uno habla de la arteriola eferente, ¿sí? Es la que va a continuar, es el otro paso del capilar, a las vénulas. Entonces, ¿por qué va a ir a las vénulas? Porque saca la sangre oxigenada de ese riñón. Entonces, lo que vamos a saber normalmente es que en primer lugar tenemos el glomérulo, en segundo lugar tenemos acá el sistema tubular mucho más esquematizado, y el manitol va a ser la sustancia que ustedes ven fundamentalmente con el color rojo en círculo, es decir, el manitol va a ir fundamentalmente progresando a través del sistema tubular y de esa manera va a hacer ¿qué cosa? Va a hacer que realmente no se pueda realizar la reabsorción, es decir, ese paso desde dentro del túbulo hacia la sangre. Recordamos, para que ustedes se ubiquen, que de 180 litros por día que se filtran en el glomérulo, nosotros eliminamos por orina solamente 1,5 litros. Entonces, acá lo que ocurre con el manitol es que va a arrastrar por ese efecto osmótico y va a impedir que haya una reabsorción de agua. Esto significa que el agua que está dentro, que forma parte del filtrado, no pueda pasar a los capilares peritubulares. Ese es el mecanismo que tiene.
Y fundamentalmente, ¿dónde ocurre el lugar? Fundamentalmente ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel del asa de Henle. Por eso que estos diuréticos son muy importantes para que ustedes sepan. Y los diuréticos osmóticos tienen la particularidad de producir una gran capacidad de diuresis, motivo por el cual hay que estar bien atentos cuando uno usa estos diuréticos diuréticos osmóticos por la gran posibilidad de deshidratación que hay. Bien, entonces actúan en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. En conclusión, de todos los diuréticos que vinimos desarrollando a lo largo del año, los diuréticos diacídicos actuaban sobre el túbulo contorneado distal, los diuréticos de asa actuaban sobre la rama ascendente del asa de Henle, los diuréticos ahorradores de potasio actuaban allá en el túbulo colector, pero tratando de interferir el equilibrio entre el sodio y el potasio para no producir la hipocalemia. Y ahora le agregamos el cuarto grupo, que son los diuréticos osmóticos, que actúan. Nunca habíamos visto otro grupo que actúa sobre el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, y esos son fundamentalmente los diuréticos osmóticos. Con respecto a la farmacodinamia, o continuando con la farmacodinamia del manitol, de vuelta ustedes miran fundamentalmente la animación y lo hacemos más de corrido, lo mismo, y por si no entendieron el dibujo, les escribí que lo que hacen estos diuréticos es aumentar la osmolaridad dentro del sistema tubular, provocando que haya una disminución de la reabsorción fundamentalmente de agua y de sodio en el túbulo contorneado proximal, TCP, el túbulo contorneado proximal y a nivel del asa de Henle. Hecho esta aclaración, entonces, sobre la farmacodinamia, cuando ustedes repasen este video, está escrito la animación, vamos a estudiar entonces la próxima, la farmacocinética del manitol. En primer lugar, el manitol, como ustedes ven ahí, viene para ser administrado por vía endovenosa. El manitol no se absorbe por vía oral. Repito, manitol no se absorbe por vía oral. Viene para ser administrado por vía parenteral. ¿Y cómo es? Es un líquido que viene dentro de un suero en distintas concentraciones. Antes venía de 250, de 500 y de 1 litro. Creo que hoy solamente está la presentación de 500 y de 1 litro. Y la particularidad es que va a estar en el líquido extracelular, no va a cruzar la barrera hematoencefálica. Hay circunstancias en las que pasa la barrera hematoencefálica, que es cuando las dosis son altas, y en los casos de acidosis, muy típico de la insuficiencia renal, y se desconoce si pasan fundamentalmente, ahí ven que viene al 15% y hay envases de 250, de 500 y de 500 y de 1000, que son los más utilizados. Está con signo de preguntas donde dice leche materna, porque en realidad no se sabe. Tienen un mínimo metabolismo hepático. Hay una filtración libre por orina y menos del 10% de lo que se resuelve, es decir, el manitol pasa directamente. La acción diurética ocurre aproximadamente en un plazo de entre 1 y 3 horas. Esto es muy importante que ustedes recuerden. Tiene vida media corta y la vida media es de 15 a 100 minutos en algunos casos, pero en los casos de insuficiencia renal, la vida media se prolonga a 36 horas. Habitualmente, ustedes van a ver que el manitol se va a pasar fundamentalmente, se va a pasar en forma de suero y en goteo rápido, usando muchas veces la bomba de infusión. Se deja pasar una determinada cantidad que es en función al kilo de peso corporal y a la patología en la que estemos tratando. ¿Qué tiene como particularidad el manitol? El manitol es una droga que nosotros vamos a ver que disminuye la presión del líquido cefalorraquídeo en aproximadamente 15 minutos.
y esa acción dura 3 hasta 8 horas después de que se ha finalizado la administración. Entonces, si nosotros sabemos que el manitol disminuye fundamentalmente la presión del líquido cefalorraquídeo, ya podemos deducir que una de las indicaciones para utilizar como diurético el manitol va a ser la hipertensión endocraniana. Es decir, cuando en nuestro cerebro hay un aumento de la presión, ¿por qué cosa? O porque aumentó la cantidad de líquido cefalorraquídeo, o porque, por ejemplo, hay un edema cerebral producto de un traumatismo. Y el manitol tiene como principal indicación de acción la disminución de la hipertensión endocranial, la disminución del edema cerebral. Es decir, que no existe la posibilidad de usarlo como diurético, ¿sí? Sino que esa acción diurética es para disminuir la presión intracerebral, motivo por el cual es importante. Y otro efecto o acción farmacológica que va a tener también el manitol, como vamos a ver, es la capacidad que tiene para disminuir la presión ocular y disminuye la presión dentro de los ojos, también en un caso sumamente raro, rápida. Es una acción aproximadamente en media hora o una hora, disminuye la presión dentro del ojo, motivo por el cual eso dura 4 o 8 horas, motivo por el cual podemos deducir que dada la acción farmacológica de disminuir la presión intraocular, la principal indicación entonces va a ser en el glaucoma, y el glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, el manitol se va a utilizar en eso. Otra de las características, bueno, acá están las indicaciones, como dijimos, la hipertensión endocranial y el edema cerebral porque disminuía la presión dentro del líquido cefalorraquídeo, el glaucoma porque disminuía la presión que hay fundamentalmente sobre el globo ocular, en la toxicidad por fármacos. Muchas veces dijimos que los fármacos pasaban al sistema tubular por secreción. Las penicilinas, los aminoglucósidos, muchos de los fármacos antibióticos, el Foscarnet, con los antivirales, la pentamidina, hay muchos fármacos que son tóxicos. Los aminoglucósidos son uno de los más nefotóxicos. Eso no filtraban, obviamente que si no filtran salen por secreción. Entonces, cuando nosotros sabemos que utilizamos fármacos nefrotóxicos y que puede producir una oliguria, es decir, una disminución de el volumen de orina, se utiliza el manitol para prevenir la oliguria. Diuresis normal dijimos que era de aproximadamente 1500 en 24 horas, y nosotros decimos que la oliguria es la capacidad de producir orina menos de 400 mililitros o 500, dicen otros autores, en 24 horas. Ahí estamos en oliguria. Y se dice que se llama anuria cuando el riñón directamente no produce orina o produce 100 mililitros en 24 horas. Ustedes saben que es una situación de gravedad la oliguria, y algunos utilizan el manitol para arrastrar líquido y forzar la diuresis. Hoy en día casi no se usa, no se emplea más. Esto era antes cuando no había diálisis. Hoy en día, si el paciente tiene oliguria, progresó fundamentalmente a tener de tener una oliguria pasó a una anuria. Lo que nosotros tenemos que hacer prácticamente ya hoy en día es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, pero ya no se usa casi el manitol como prevención de la oliguria. Pero ustedes van a ver que hay algunos efectos que producen. Vamos a ver las interacciones farmacológicas. ¿Hay interacciones farmacológicas del manitol? Sí. Y yo les puse acá fundamentalmente dos interacciones que me parecieron importantes porque es útil que ustedes sepan
La primera es la interferencia con el litio. El manitol aumenta la excreción urinaria del litio. El litio es una droga que no es que es sumamente usada por nuestros amigos los psiquiatras, pero hay muchos estados bipolares en los cuales uno utiliza como medicación al litio. Entonces es importante que ustedes sepan que si un paciente tiene litio y tuvo un traumatismo de cráneo, tiene un edema cerebral en la tomografía y hay que pasarle manitol porque el edema cerebral es muy importante que ustedes lo traten y se lo trata rápidamente porque produce la muerte del paciente. Recuerden que puede tener mucha excitación y la excitación puede ser producto del traumatismo, pero si tomaba litio porque la litemia, es decir, la excreción la concentración de litio en la sangre ha disminuido sustancialmente porque el manitol facilitó la salida de litio. Y la otra que me parece importante era para lo que se usaba antes, cuando había intoxicación por ciertas drogas como los barbitúricos y los salicilatos. Ninguno de los dos son frecuentes en este momento. La intoxicación de salicilatos no, porque nadie usa hoy 4 a 6 gramos de ácido acetil salicílico de aspirina por día como un antiinflamatorio, porque tenemos un arsenal de drogas que va a ser mucho más inocuo que usar el ácido acetil salicílico de esa dosis. Y porque los barbitúricos fueron las drogas más importantes allá por la década cuando empezó el siglo pasado, 1900. Pero en la actualidad hay dos barbitúricos que se usan, que son el fenobarbital y el tiopental, que ustedes ya lo saben, y realmente que uno tenga una intoxicación por eso es sumamente raro, porque el tiopental no te va a dar tiempo, droga de vida media ultra corta, que produce el paro respiratorio. Acuérdense que es una droga que tiene 15 segundos o un minuto de vida media. No hay posibilidad alguna de intoxicación con eso. Y el fenobarbital, que se da en las epilepsias, bueno, fundamentalmente hoy en día, tal es el arsenal de drogas antiepilépticas que existen que ya no se usa en alta dosis el fenobarbital, pero es lo que figuran los textos y por eso le puse. Pero sí hay una interacción farmacológica que es importante con el tema de los diuréticos y es recordar la hipopotasemia. La diuresis por manitol produce hipopotasemia. O sea que en esto estamos exactamente en la misma situación que los diuréticos tiazídicos, que los diuréticos de ASA o diuréticos mayores o diuréticos potentes representados por la furosemida. Conclusión hasta este momento de la clase. Cuando uno a ustedes le pregunta reacciones adversas a los diuréticos, que son drogas muy conocidas, ¿qué es lo primero que tienen que decir? Y yo me doy cuenta quién escucha la clase y quién no escucha la clase porque yo lo remarco. La hipopotasemia. Y la hipopotasemia es una situación grave, gravísima, porque se acuerdan que el potasio se necesita para el potencial de acción en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular, en el sistema de conducción cardíaca. Entonces, una de las primeras manifestaciones de una hipopotasemia puede ser, o de hipocalemia, como también es sinónimo, puede ser un paro cardíaco, porque no tenemos el ion que es importante con el sodio, la despolarización del estímulo cardíaco. Entonces, es importante también recordar que el potasio actúa en la excitabilidad de los músculos, motivo por el cual la presencia de calambres, la presencia de excitación a nivel de las fibras musculares, de fibrilación muscular, son manifestaciones que llaman la atención y que obligan a controlar si uno está con diurético por la concentración de potasio. Y la otra interacción farmacológica es que si yo estoy recibiendo, por ejemplo, otro diurético como clortalidona o furosemida, y bueno, es un enfermo hipertenso que estaba con diacidas o que empezó a fallar su riñón y se le agregó furosemida y tuvo un accidente y producto del accidente tuvo un traumatismo de cráneo con un edema cerebral y está en coma y hay que hacer manitol para disminuir el edema cerebral. Recuerden que se puede potenciar la acción diurética, motivo por el cual el equilibrio de los líquidos tiene que ser mucho más estricto que en un paciente que se administra cualquier diurético solo por separado. Entonces, esos dos recuadros son lo más importante
antes de pasar a las reacciones adversas, que creo que es la siguiente, y recordar que la diuresis por manitol también produce hipopotasemia. Arrastra el sodio, arrastra el líquido y también arrastra el potasio. Bien, las reacciones adversas que van a tener los diuréticos. Yo voy a decir fundamentalmente reacciones adversas de los diuréticos y me voy a hacer referencia fundamentalmente al tema del manitol porque es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué reacciones adversas? Bueno, el manitol, al igual que la dopamina, al igual que el bicarbonato, son drogas que tienen la posibilidad de producir flebitis. Ahí ven una imagen de lo que es una flebitis. Motivo por el cual está de más decirle que cuando uno usa manitol, de preferencia debe usar venas de grueso calibre. Nada de andar poniendo manitol por las venas del dorso de la mano o las venas más finitas, porque tienen que tener cuidado y recordar que son drogas muy, pero muy, que tienen capacidad de producir flebitis. Esto es muy importante que lo tengan en mente. Entonces, vamos a las venas de mayor calibre, que son las venas proximales al codo, o directamente, si el paciente está en coma, seguramente tendrá una vía venosa central. La presión arterial. Bueno, la presión arterial es muy importante tener en cuenta y controlar en cualquier enfermo que tenga que esté bajo la administración de diurético. Cualquier enfermo que tenga diurético. ¿Por qué? Porque una de las segundas, por decir así, reacción adversa más común de los diuréticos, ¿qué va a hacer? La deshidratación. Entonces, hipocalemia, deshidratación. La deshidratación puede ir acompañada de hipotensión o de hipertensión. Se dice que en los primeros estadios de deshidratación, el organismo trata de compensar por todo ese sistema que vimos de la renina y por otro mecanismo que vamos a ver más tarde, ya más de tipo neurohormonal, por la acción de la hormona antidiurética, tiende a restablecer la presión arterial. Entonces se dice que en los estadios iniciales de una deshidratación puede haber hipertensión arterial, pero cuando progresa nuestro estado de deshidratación y disminuye la bulimia, nuestra presión va a caer, motivo por el cual controlen la presión arterial de los pacientes. Otra de las complicaciones que puede haber, fundamentalmente, ¿sí?, es edema, la presencia de arritmias, que es muy importante el monitoreo continuo. Como el manitol viene bajo la forma de administración parenteral y se administra en sueros y no por vía oral, para usar manitol seguramente el paciente está internado y estará internado en una unidad coronaria, una unidad de terapia intensiva, pero nosotros tratábamos muchas veces casos en los que le poníamos en la sala de clínica común, pero hay que saber las reacciones. Si uno dispone de un electro o de un monitor, mucho mejor. Ahí ven el tema de la hipotensión, vimos la hipertensión, la hipotensión, la sequedad de las mucosas, producto de la deshidratación, cefalea, ¿sí?, y la presencia de náuseas y vómitos. Es importante que ustedes lo tengan en mente. ¿Es importante esto? Sí, porque el enfermo que tiene traumatismo de cráneo, que tiene edema cerebral, que está en coma, como signo de la hipertensión endocraniana puede tener la alteración del sensorio y también puede tener náuseas y vómitos. O sea que las náuseas y vómitos pueden ser manifestación de hipertensión endocraniana como ser una reacción adversa del manitol. Por eso es importante que ustedes sepan. Pero lo más importante de todo es que ustedes sepan de que el manitol arrastra tanto líquido que cuando el corazón está en insuficiencia, cuando el corazón bombea inadecuadamente y no cumple con sus requerimientos, la administración de esta droga manitol en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede llevar a un edema pulmonar y ocasionar fundamentalmente la muerte. Esto es muy importante que ustedes sepan de manitol. Antes de poner manitol,
miren si el paciente no está en fallo de bomba, porque si está en fallo de bomba, fundamentalmente va a ser un serio problema porque vamos a agregar una inestabilidad hemodinámica que es muy importante. Para terminar, entonces, vamos a ver los cuidados de enfermería. Como ya lo fuimos adelantando, algunos de los cuidados de enfermería, ¿sí? Vamos a ver de vuelta esto que es la posibilidad de que produzcan plebitis. Repito, traten de buscar venas que sean de un tamaño mayor. ¿Por qué? Porque verán en el recuadro rojo la extravasación del manitol produce edema local y necrosis de la piel. Cuidado, mala praxis. Entonces, ¿producía plebitis? Sí, produce mucha plebitis. Pero si hizo pared y ustedes extravasaron el manitol, sepan que puede haber necrosis de la piel. Y eso es una situación de extrema gravedad. Dijimos que es importante el control de la presión porque podía haber hiper o hipotensión dependiendo, por supuesto, del estadio donde esté. Dijimos que teníamos que monitorear al paciente. ¿Por qué? Porque producía arritmias, como vimos en la diapositiva anterior. Dijimos que tenemos que poner en bombas, ¿sí? Muy importante. Obviamente que tenemos que controlar la orina. Esto es nada más que para llamarle la reflexión. Esto es una muestra de orina que uno lleva al laboratorio. Acá, ¿qué es importante? El manitol produce una diuresis importante. Ustedes le pasan manitol a una persona y de 1500 se van a 4000, a 5000, a 7000 en 24 horas. La poliuria es muy importante, motivo por el cual la diuresis la tendrán que anotar adecuadamente porque estamos usando drogas diuréticas muy importantes. La determinación del test de potasio es importante. Ya dijimos que el potasio era importante en el corazón, era importante en el músculo. Cuando nos falta potasio, habitualmente tenemos hormigueo, que son lo que llamamos parestesia. Los calambres, uno dice habitualmente me falta el potasio, y la fatiga o la astenia son elementos importantes. Entonces, cuando utilizamos diuréticos, muchas veces los pacientes tienen estos síntomas y cuando tienen estos síntomas, ¿qué hay que decirle? Sería bueno hacerse una demostración de cuánto potasio tiene en la sangre, esto es en la calemia. En los pacientes que tienen insuficiencia renal, como para tratar de saber la causa de la insuficiencia renal, para que ustedes sepan, se pide determinaciones de sodio y de potasio, tanto en la sangre, llamándose eso natremia y calemia, como la demostración de cuánto se pierde en orina. Esto significa qué cosa? Caliuria y natruria fundamentalmente. Entonces, es importante seguir con los test de sodio, es muy importante. Nosotros sacamos sodio y sacamos agua por el sistema tubular. Hay que ver cuánto tiene de sodio y controlar la osmolaridad sanguínea. Esto es una determinación, así como se dosa la glucemia, la uremia, el hepatograma. En algunos lugares se puede controlar la osmolaridad. Hay dos maneras, en forma indirecta, por cálculos, como hacíamos nosotros cuando no teníamos el aparato en el hospital. La verdad que me olvidé de preguntar si ya hay en el laboratorio, pero se hace de manera indirecta, así que para eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que tienen que recordar siempre cuando uno usa una droga diurética? Y acá les va a aparecer en un recuadro negro grande que va a ser el estricto balance hídrico. Es decir, cuando ustedes usan una droga diurética, tienen que saber qué cantidad de líquido entró y qué cantidad de líquido salió para hacer el determinado balance. Y yo no les voy a enseñar porque esta es una clase de farmacología, pero por ahí en algún práctico, si ustedes quieren, más adelante podemos hacer un ejercicio de realmente cómo es el balance.
donde también hay que calcular no solamente lo que entró por la hidratación y lo que salió por la orina, sino lo que entra haciendo un cálculo por la comida, lo que sale fundamentalmente calculando el material fecal, lo que se perdió por la piel y pulmón, dependiendo del estado de la enfermedad, de lo que se trate. Es decir, es muy importante el estricto balance hídrico de este caso. Bueno, vamos a pasar al otro grupo y el quinto grupo de anhidrasa carbónica, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Vimos diuréticos tiacídicos, vimos diuréticos ahorradores de potasio, vimos los diuréticos de asa, vimos los diuréticos osmóticos. Vamos a ver el quinto grupo, que hasta ahí van a encontrar que es la mayor parte de los textos, y después vamos a dejar para el final el último grupo de diuréticos, donde no lo van a encontrar fácilmente en cualquier texto, porque es un grupo nuevo que se suele usar en determinadas circunstancias. Acá vemos el grupo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que está representado por la acetazolamida, por la dorzolamida, la brinzolamida, y figura más chico en la diapositiva la metazolamida, porque ya no está en el mercado argentino, fue retirada. Entonces, la droga prototipo del grupo es la acetazolamida, fundamentalmente, que es importante. En esta diapositiva nosotros vamos a estudiar cómo actúa fundamentalmente el grupo de las drogas inhibidoras de la anhidrasa carbónica. En primer lugar, en la parte de abajo de la diapositiva ven lo que sería la luz y lo que sería la sangre. Es decir, luz significa túbulo, sangre significa capilar peritubular. Siempre para que se lleve a cabo la homeostasis, la nefrona tiene su estructura tubular y al lado tiene, ¿qué cosa? Los capilares, que se llaman peritubulares porque están al lado del túbulo. Esto va a ser un intercambio. Siempre que esté un órgano, una estructura, al lado tiene el vaso sanguíneo respectivo. Vale en todo el organismo, en el hepatocito, en las células pulmonares. Cuando ustedes están con un alvéolo, ¿qué hay al lado del alvéolo? Un capilar, porque el aire que entra, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, van a pasar ¿de dónde? De esa estructura de ese órgano al capilar. Acá pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El túbulo, y al lado del túbulo tenemos el capilar. Entonces, esa es la célula de lo que representa un túbulo. En luz significa todo lo que viene por la orina. Entonces, ahí vamos a ver una serie de sustancias. Ahí dice NaHCO2. ¿Qué significa eso? Bicarbonato de sodio. Vamos a ver las moléculas de sodio, el ácido carbónico, etc. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en la luz. Y en la sangre vamos a ver las mismas sustancias, el bicarbonato, el sodio, el potasio. Esto es parecido que a lo que habíamos visto en asma o en otras enfermedades, no me acuerdo cuándo era que sí, en asma, donde en un corte veíamos el alveolo que tiene oxígeno, vemos en la sangre también hay oxígeno, vemos que en el alveolo hay dióxido de carbono, vemos que en la sangre también hay dióxido de carbono, porque todas aquellas circunstancias en las que haya intercambio va a tener los mismos componentes. A lo sumo podrá haber una flecha de una determinada dirección. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá, ¿qué es lo que van a hacer los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica? Van a aumentar la eliminación de sodio, de potasio, de agua y de ion bicarbonato. CO3H es bicarbonato. Cuando el CO3H tiene una Na después, es bicarbonato de sodio. Lo saben por química. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Van a incrementar entonces la eliminación del ion bicarbonato, del sodio, del potasio y fundamentalmente de agua. ¿Por qué? Porque actúan inhibiendo la anhidrasa carbónica. Y como ustedes ven ahí, en la inhibición de la anhidrasa carbónica, lo que hace es el ion bicarbonato desdobla el ion bicarbonato en qué cosa? En una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono. Como no tenemos esa anhidrasa carbónica, porque está inhibida, entonces por la luz se eliminan todos esos iones.
Ahora, ¿dónde hay anhidrasa carbónica? ¿Solamente en el riñón? No. Entonces, va a haber en otros órganos y va a ser fundamentalmente, antes de pasar, me olvidaba decirle que estos tienen una muy, pero muy débil acción diurética, motivo por el cual no se los utiliza como diuréticos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Pero por qué se los utiliza? Porque esa anhidrasa carbónica, van a ver que en la imagen siguiente hay un ojo, y en ese ojo, ¿qué es lo que va a producir? Va a disminuir en un sistema de flechas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la formación de humor acuoso. ¿Y el humor acuoso qué es? El humor acuoso es el líquido. Entonces, si nosotros tenemos un glaucoma en la cual hay una alta producción y hay una compresión porque aumenta la presión, ustedes saben que el glaucoma o hipertensión intraocular es causa de ceguera. Entonces, si nosotros tenemos que los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, la dorzolamida, la bricolamina, disminuyen el humor acuoso a través de la inhibición de la anhidrasa carbónica, se utilizan como antiglaucomatos. En conclusión, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya que hay anhidrasa carbónica en el túbulo renal y en el ojo, les digo que también hay en los eritrocitos, también hay en las plaquetas, en muchas otras células del organismo y anhidrasa carbónica. Lo que pasa es que la acción más importante es la que se produce en el riñón, que prácticamente no se lo usa como diurético, pero en el ojo como antiglaucomatoso. Entonces, nosotros sabemos que estas son drogas que van a tener una utilidad fundamentalmente como antiglaucomatosos. Vamos a estudiar un poquito la farmacocinética de las drogas y el prototipo de las drogas. Y me olvidaba ahí que aparece, que dice que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroides. Esa también es una acción que tiene la dorzolamida, junto con la acetazolamida y estas drogas, pero realmente no tiene una mayor producción porque no, hoy en día se pueden tratar de otras maneras aquellas enfermedades en las que hay un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo y el aumento de la presión intracraneal. Pero también la acción farmacológica de la acetazolamida es la disminución del líquido cefalorraquídeo en los plexos coroides. Decía que vamos a estudiar la acetazolamida. Los otros diuréticos, como vimos, el mannitol venía la posibilidad de ser administrado solamente por vía parenteral. Venía para ser producido en sueros y lo administrábamos por esa vía. Acá ustedes ven en la imagen que la acetazolamida viene bajo la forma para ser administrado en comprimidos. Barato, más o menos veremos, creo que está alrededor de 1.000 pesos. Ojo, no es que sea barato. Hay que mirar la presentación de cuánto es. Yo estaba mirando lo de la acetazolamida y no es de 30 comprimidos, es una presentación de 20 comprimidos. Ojo, que si uno necesita una dosis sumamente más alta de acetazolamida, prácticamente el costo se incrementa sustancialmente. Así que eso lo vamos a ver bien. La acetazolamida es una sustancia que deriva de las sulfonamidas. Las sulfonamidas son antibióticos, pero la acetazolamida no tiene actividad antibacteriana. Lo que hace la anhidrasa carbónica, como vimos, era convertir el CO2, ¿sí? CO2, ¿qué es? El anhídrido carbónico, que es lo que nosotros sacamos cuando expiramos. En la expiración sale el anhídrido carbónico, producto de todo el metabolismo del organismo. ¿Y qué más? Los iones oxidrilo, OH significa oxidrilo. ¿Y en qué lo transforma? Lo transforma en bicarbonato, que es el CO3. Entonces, ¿qué hace la anhidrasa carbónica? Convierte esto y lo transforma en bicarbonato. La vía de absorción, como dijimos, es una vía oral, tiene una máxima concentración breve, entre 2 y 4 horas, como la mayor parte de las drogas, no tiene interacción con los alimentos y tiene un alto porcentaje de unión de las proteínas. La acetazolamida más o menos tiene un 90%, se elimina como tal por vía obviamente renal, que es donde actúa, y tiene una vida media más o menos entre 6 y 9 horas.
Entonces, es importante que ustedes sepan que estas drogas no se utilizan como diuréticos, sino se utilizan cuando uno tiene fundamentalmente un glaucoma. Pero ahí está el costo, que era de 20 comprimidos por 860 pesos, que es muy importante. Entonces, lo que yo quiero que ustedes recuerden que si la vía de administración, ¿sí? De la acetazolamida oral y tiene una función antiglaucomatosa, lo más importante es pensar que va a venir presentado en forma de gotas oculares. Y yo le puse ahí fundamentalmente en la forma de gotas oculares, le puse los dos nombres comerciales que son estos, dorlamida. Esto es sacado, glaucotensible no es, esto es sacado de internet, le puse arriba el nombre comercial del laboratorio argentino, que son dos, el Trusol y la dorlamida, para que ustedes tengan una idea, el costo aumenta fundamentalmente. Y la brinzolamida, esta es la única droga que existe, el nombre comercial es Azov, tiene un costo más o menos parecido al otro y sirve para el tratamiento tópico del glaucoma. Es decir, los inhibidores de la anhidrasa carbónica se utilizan fundamentalmente como antiglaucomatosos. La acetazolamida siendo el único de todos ellos que se dispone para ser administrado por vía oral, y la dorso y la brinzolamida se utilizan para el tratamiento tópico fundamentalmente. Muy bien, vamos a estudiar las reacciones adversas. Dentro de las reacciones adversas son importantes tener en cuenta que no son, por supuesto, drogas inocuas, son poco frecuentes, pero en algunos casos pueden ser muy importantes. La acidosis metabólica solamente ocurre, ¿por qué la acidosis metabólica? Porque hacía perder bicarbonato. Por eso que a los enfermos con acidosis ustedes le van a poner bicarbonato. Le dice al médico, busque un sachet de bicarbonato y páselo en la sangre. La acidosis metabólica, fundamentalmente en los ancianos, en los diabéticos, recuerden que todas estas drogas producen hiponatremia, hipopotasemia, hipercalciuria, tienen trastornos hematológicos, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, no es común, pero están descritos, hipersensibilidad, fundamentalmente prurito y reacciones anafilácticas también han sido descritas, y las oculares, que son importantes. Si uno le va a poner una gota octámica al paciente, antes de ponerle, mírenle la característica del globo ocular. Si el globo ocular está congestionado, pregúntense si es por la patología ocular que tiene o si es por la administración de gotas. Entonces, antes de administrar una gota, mirá cómo está el globo ocular. Si el globo ocular está congestivo, será de una patología previa. Pero si el paciente venía recibiendo gotas, tenés que pensar que es una reacción adversa. ¿Y qué reacciones adversas hay? La que ustedes ven ahí, la irritación ocular, la sensación de cuerpo extraño, la visión borrosa, que son todas complicaciones muy frecuentes que aparecen en este paciente, fundamentalmente. Y tengan en cuenta que estas drogas también pueden producir cefaleas, pueden producir somnolencia, pérdida de la audición, parestesias en la boca, náuseas, disgeusia. Son una serie de complicaciones. Les digo, son habitualmente poco frecuentes, pero en algunos casos tener una anemia hemolítica es muy serio, es sumamente grave. Hay que tener en mente eso, que siempre puede ocurrir, y el mensaje es de que cuiden, tengan en cuenta los cuidados de enfermería, que es la última diapositiva de esta parte, y que producen somnolencia. Entonces, si una droga da somnolencia, ¿qué le vamos a decir? Suba al auto y maneje, y tendrá que tener cuidado. Tenga cuidado cuando tome una pastilla, sí, es muy importante. Si tiene cefalea, podrá tener una conducción. Mire los globos, lo que le terminaba de decir, mire el globo ocular. Si es un ojo que tiene estas características y no recibió drogas, podemos deducir que es de la patología. Pero si el paciente le dice, veo borroso, tengo visión doble,
tengo sensación de picazón, de prurito, tenga en cuenta que puede ser eso. Visión borrosa es algo muy molesto, también puede producirle anemia, como dijimos, una anemia hemolítica, así que está de más pensar que hay que mirar la palidez, y estas drogas producen un pH alcalino. Entonces ahí ustedes ven la característica, ¿por qué? Porque elimina bicarbonato, y el bicarbonato es una sustancia alcalina. Entonces la orina normalmente es ácida. El pH de la orina es ¿cuánto? Ustedes saben por el análisis que es un pH ácido, 5, 6. Y cuando uno tiene un pH de 7, que sería neutro, o bien 8, ya decimos que es un rango alcalino. ¿Por qué? Porque la orina en condiciones normales es ácida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Pensamos que tiene una infección urinaria? ¿Pensamos que tiene una tuberculosis renal? Sí, esas enfermedades son típicos ejemplos de enfermedades que producen pH alcalino. Pero recuerden que las drogas para el tratamiento del glaucoma, estas drogas producen un pH alcalino. Y también es importante los análisis sanguíneos del pH, de la calemia, que significa potasio en la sangre, natremia, que significa sodio en la sangre, bicarbonato y obviamente que el del sodio. ¿Está? Entonces es importante, ahí está doble, natremia y sodio, es lo mismo, se me escapó, está el doble, pero es importante que ustedes sepan. Y esta creo que es la última, sí, la última diapositiva de los 5 tipos de diuréticos más importantes que hay. Alguien, antes de pasar a este nuevo tipo de drogas, de diuréticos, me quiere hacer una pregunta, y o si no, seguimos a los nuevos tipos de diuréticos que no van a encontrar en cualquier lado. ¿Está o sigo? ¿Alguna pregunta? Siga, profe. Bueno, seguimos. Perfecto. Bien. Ustedes van a ver acá antagonistas del receptor de la vasopresina 2, y ahí dice tolvaptan. Entonces, vemos que si ustedes toman un texto de farmacología no muy nuevo, esto no figura. O si ustedes miran el texto que les di de Castel Hernández, figura muy poco, solamente el título, un libro de 2012-2013, y estamos en el 2021, motivo por el cual es importante que nosotros sepamos de que hay nuevas drogas diuréticas que actualmente se pueden llegar a usar y que, por lo tanto, es importante que uno lo sepa. En nuestro medio se podrá usar en circunstancias especiales, no son diuréticos que se utilizan todos los días y las indicaciones son distintas. Es decir, acá nosotros vinimos viendo diuréticos que actuaban exclusivamente a un nivel renal. Actuaban en la nefrona, actuaban produciendo alteraciones en la filtración, en la reabsorción. Y acá nosotros vamos a utilizar un receptor de vasopresina. ¿Y qué es el receptor de vasopresina? El de tipo 2. La vasopresina es el otro nombre con que ustedes conocen de drogas antidiuréticas. O sea, la hormona antidiurética también se llama vasopresina o se llama arginina vasopresina. Cualquiera de los tres son los mismos nombres que ustedes van a ver. Entonces, para ubicarnos un poquito en la fisiología de este tipo de diuréticos, vamos a ver que ahí tienen una glándula pituitaria o hipofisiaria, ven en el medio, la glándula pituitaria o hipofisiaria, tiene un lóbulo anterior y tiene un lóbulo posterior. El lóbulo anterior produce una serie de sustancias que son la hormona estimulante de los melanocitos, que ustedes saben por fisiología. También existe una ACTH, hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Produce una hormona estimulante de la tiroides, que va a la tiroides, o llamada también TSH.
produce una hormona llamada GH, hormona de crecimiento, que es la que actúa sobre los huesos, etcétera, etcétera. Y también produce la gonadotrofina, que como ustedes ven ahí va a actuar sobre los testículos y sobre los ovarios. Estas son las hormonas de la parte anterior de la hipófisis. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de hormonas y de cada una de ellas, o en general en las próximas clases. Pero también vemos que hay una neurohipófisis. Y en la neurohipófisis o hipófisis posterior se produce una hormona antidiurética, que es la que actúa en el riñón, que es el tema por el cual hoy vamos a hablar de diuréticos. Y también sabemos que produce la neurohipófisis la oxitocina, que tiene funciones importantes en la lactancia, a nivel del útero, en la migración de los espermatozoides, para que pueda ocurrir la fecundación. La oxitocina liberada es la que ayuda a la migración de los espermatozoides para que se produzca la fecundación, etcétera, cosas que a nosotros no nos interesan. Entonces, ahora nosotros vamos a ver algunas drogas diuréticas nuevas que actúan por un mecanismo que no es el renal del glomérulo, sino es un mecanismo neurohormonal a través de la ADH o vasopresina u hormona antidiurética o arginina vasopresina, que son todos sinónimos. En la próxima diapositiva hacemos un esquema fundamental de lo que es el cerebro. Del cerebro existe una neurohipófisis que está en círculo y de ahí sale la ADH u hormona antidiurética. ¿Para qué sirve la hormona antidiurética? La hormona antidiurética es la que produce la reabsorción del agua. Nosotros habíamos visto y dijimos en el desarrollo de esta clase que de cada 180 litros de plasma que se filtran por día en el riñón, 178,5 son reabsorbidos. La ADH tiene una importancia en esta función y solamente 1,5 litros es lo que eliminamos de diuresis por día, motivo por el cual es importante tener en cuenta. Entonces, antes de hablar de las drogas, un breve repaso de lo que hace la antidiurética o vasopresina, hormona antidiurética, vasopresina o arginina vasopresina es exactamente lo mismo. Entonces ahí vemos que la hormona antidiurética o vasopresina, ¿qué va a producir? Ahí dice en el recuadro, espasmo de los músculos lisos. ¿Qué significa eso? Contracción del músculo liso. ¿Qué es lo que va a producir? Una contracción del músculo liso porque se une al receptor de vasopresina o de antidiurética de tipo 1. ¿Y qué es lo que va a producir como función? El aumento de la presión arterial. Miren, cuando uno tiene una circunstancia extrema en el organismo, una hemorragia, ¿sí? ¿Qué pasa? La hipovolemia hacía que el aparato yuncarlotular del riñón produciera renina. Y la renina pasaba, como ustedes habíamos hablado antes, lo saben por fisiología, en angiotensinógeno 1, enzima convertidora, angiotensina, angiotensinógeno 2, y el angiotensinógeno 2 era la sustancia más vasoconstrictora del organismo que hacía que los vasos sanguíneos suban la presión. Bueno, ahora vemos que en circunstancias normales también se produce la estimulación de la hormona antidiurética. ¿Y qué va a pasar? Ayuda a la vasoconstricción también para subir la presión arterial. Y nosotros vemos que también en el otro lado aparece, esto estaba ¿dónde? En las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos. Y nosotros vemos fundamentalmente que hay un receptor de vasopresina 2 que lo que dice es incrementar la reabsorción de agua en los riñones. Entonces, en condiciones normales, cuando tenemos una hipovolemia, cuando tenemos una quemadura, cuando nuestra volemia baja del organismo, nuestra neurohipófisis produce antidiurética
La antidiurética, ¿qué es lo que hace? Se une al receptor B2 que va a estar en los túbulos colectores del riñón y entonces aumenta la reabsorción. ¿Para qué? Para tratar de que no tengamos tanta diuresis, tratar de retener la cantidad de líquido. ¿Y qué es lo que produce eso? Produce un aumento del volumen de sangre, porque retiene líquido y glóbulos. Entonces produce un aumento del volumen, disminuye fundamentalmente la cantidad de orina para mantener nuestra presión, entonces disminuye la diuresis y disminuye la presión osmótica. ¿Cuáles son las conclusiones de la vasopresina u hormona antidiurética? Que es un mecanismo que hace elevar la presión arterial. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver hoy en esta clase? Vamos a ver que también hay receptores B3 que están en la adenohipófisis hoy en día, y nosotros vamos a ver fundamentalmente al receptor B2 que está en el túbulo, que va a producir entonces un aumento de la diuresis. Lo que es importante decir es que hay una nueva clasificación, por ahí lo van a leer, receptor 1, B1A, B1B y receptor B2 en otros textos. Acá no hay problema porque el receptor B2 todos coinciden que está en los túbulos colectores del riñón. El B1A es el que está en los vasos sanguíneos y el B1B, que es el que acá figura como 3, está en la adenohipófisis y sirve para la secreción de ACTH, como vamos a ver. Entonces, es importante que ustedes sepan o recuerden estos conceptos que estamos fundamentalmente marcando que por fisiología. En el riñón, los receptores B2 disminuyen la excreción de agua, es decir, tienen un efecto antidiuresis. Antidiurético. Ven un esquema, alguien con diuresis, y ven un esquema que alguien que no tiene diuresis. Recuerden, B2 vasopresina es sinónimo de hormona antidiurética. ¿Está? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora, nosotros vamos a estudiar cuál es el mecanismo de acción del tolvaptan, que es un nuevo diurético que tiene indicación especial en determinadas circunstancias. Y vamos a ver entonces una imagen que, si ustedes siguen mi explicación, van a poder ver qué significa más o menos una representación esquemática de lo que es un túbulo. Ven en un recuadro que dice sangre, en la sangre ¿qué hay? En la sangre vienen los fármacos, en la sangre hay sustancias, y en la sangre ¿qué significa? Hay esas moléculas verdes que son la hormona antidiurética o vasopresina que está en el recuadro verde. Entonces, en la sangre hay hormona antidiurética que se secretó ¿dónde? En la hipófisis anterior. Perdón, posterior o neurohipófisis. ¿Qué más van a ver? Van a ver una estructura que es un túbulo colector. Y dentro de ese túbulo colector, ¿qué van a ver? Unas moléculas de agua. El agua está en el túbulo colector. ¿Qué más van a ver? La molécula de los iones. En verde ven el sodio, en rojo ven el potasio. Es decir, en el túbulo colector fundamentalmente hay iones. Y entre la sangre y el túbulo colector está la célula parietal del túbulo colector. Y la célula parietal del tubo colector, que tiene en el recuadro verde, tiene el receptor de vasopresina 2, RB2, que es el receptor de vasopresina 2. Entonces, si ustedes me siguen la explicación, en condiciones normales, nuestro organismo, en una situación de estrés, ¿sí? Porque tenemos la volemia baja, porque tenemos una herida cortante, nuestra neurohipófisis va a producir antidiurética, y la antidiurética se va a venir a unir al receptor de vasopresina de tipo 2, que está en la célula parietal del túbulo colector, y ¿qué va a hacer? Va a estimular la reabsorción, va a estimular que el agua del túbulo colector, ¿sí?, pase nuevamente a la sangre. Eso hace que disminuya nuestra diuresis para tratar de ¿qué? De subir, de elevar nuestra presión arterial. Cuando nosotros tenemos al tolvaptan, que figura ahí en un recuadro, el tolvaptan va a unirse al receptor B2. ¿Qué hace el tolvaptan?
El tolvaptán es un antagonista selectivo del receptor de vasopresina. Recuerdo, vasopresina es lo mismo que hormona antidiurética. Es un antagonista selectivo que tiene 2 veces más afinidad por el receptor B2 que el antidiurético. Es decir, si yo tengo antidiurética y tomo un comprimido de tolvaptán, ese tolvaptán va a ocupar el receptor porque tiene una afinidad 2 veces mayor para unirse al receptor que el antidiurético. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a impedir que el agua que estaba en el túbulo colector pase nuevamente a la sangre, motivo por el cual ven en el recuadro que va a seguir existiendo muchos glóbulos y ahí ven en un círculo rojo primer acuarético. ¿Qué significa esto? Son drogas nuevas que se denominan acuaresis. ¿Por qué acuaresis? Porque eliminan solamente agua, no eliminan fundamentalmente los electrolitos. Entonces, por eso se denominan acuaporéticos, porque los conductos o los canales por los cuales, los poros por los cuales el agua del túbulo colector pasa a la sangre, se denominan acuaporina. Por eso se denominan acuaporéticos. Conclusión, lo que tienen que recordar, por si no entendieron este dibujo, les escribí al lado que la antidiurética se une, para que ustedes sepan, al receptor B2 del túbulo colector. Pero el tolvaptán, que tiene una selectividad por el receptor, tiene 2 veces más afinidad por el receptor que la antidiurética, motivo por el cual bloquea, impide la unión de la antidiurética al receptor, motivo por el cual favorece la eliminación de agua libre de solutos. Quiere decir que no produce eliminación de sodio, no produce eliminación de potasio, de otros iones como el carbonato, sino trata de depurar agua sola. Entonces, ¿esto es importante? Sí, es muy importante en determinadas circunstancias. Si nosotros repasamos el dibujo anterior, donde teníamos que la acción de la antidiurética, ¿sí?, estaba representada por la imagen de la gotita y una imagen de diuresis, sería la acción contraria, nosotros vamos a decir que sobre la diuresis, ¿qué hace el tolvaptán? Aumenta la diuresis. ¿Qué vamos a hacer sobre la natremia? La natremia es el sodio, el nivel de sodio en la sangre. Entonces aumenta la natremia. Si el tolvaptán produce hipernatremia, ¿cuándo vamos a dar tolvaptán? En aquellos pacientes que tengan edema con hiponatremia, cosas que antes no podíamos usar porque no había. Ejemplo de eso son la insuficiencia cardíaca, donde el paciente está sumamente hematizado con sodio bajo, la cirrosis hepática, la encefalopatía, el síndrome nefrótico, son situaciones de edema con sodio bajo. Antes no teníamos con qué tratar a esos pacientes. Hoy se pueden tratar con eso. Y entonces, como dije que era la orina libre de solutos, vemos qué es lo que permanece igual o hay un leve cambio. La natriuria significa sodio en orina, caliuria significa potasio en orina, calemia significa potasio en la sangre. Conclusión: aumenta la diuresis, aumenta la natremia y no produce cambios sobre el potasio y la orina en la orina y sobre el potasio fundamentalmente en la sangre. Por si no entendieron eso, le escribí al lado: aumenta la excreción urinaria de agua, aumenta la concentración de sodio en la sangre y la eliminación urinaria de sodio y potasio, al igual que la de potasio en sangre, no cambia. Por si no entendían el dibujo, está explicado ahí qué es lo que aparece. Muy bien. Explicado entonces la acción farmacológica, vemos la farmacocinética, se absorbe por vía oral, una máxima concentración a las 2 horas, una biodisponibilidad del 56%, la unión a las proteínas es un 98%, el metabolismo es por el citocromo 3A4, principalmente, los metabolitos tienen muy débil acción farmacológica, se eliminan fundamentalmente por las heces en un 59%, por la orina en un 40%, y la vida media es de 8 horas. Este nuevo
este grupo de diuréticos tiene, por supuesto, un costo bastante alto. Hay otros bactanes, así se llaman. Sí hay otros que son el lixibactán y el conibactán. El conibactán se da por vía endovenosa, pero en la Argentina solamente está el tolbactán, no figura el lixibactán ni el conibactán. ¿Tiene interacciones farmacológicas esta droga diurética? Sí tiene interacciones farmacológicas que son muy importantes, siempre tenerlas en mente. Dentro de las interacciones farmacológicas hay que tener en cuenta que puede tener muchas drogas que producen un aumento de los niveles de tolbactán. Siempre que aumenten los niveles de tolbactán es porque va a producir una inhibición del citocromo donde actuaba. Entonces la claritromicina, la telitromicina, el ketoconazol, ¿sí? El diltiazem, son ejemplos de drogas que van a subir los niveles plasmáticos, motivo por el cual es importante que ustedes sepan que no son drogas que se pueden combinar con cualquiera de las otras. También la digoxina, el dabigatran, el metotrexate, la metformina aumentan los niveles de tolbactán. Y si uno da tolbactán junto con los diuréticos, aumenta el riesgo de deshidratación y aumenta el riesgo de hipovolemia. Y reduce el efecto de la desmopresina. ¿Qué es la desmopresina? Es la hormona antidiurética que se usa en forma sintética. Pero también hay otras drogas, como las que están ahí, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, que son las que producen inducción del citocromo. Por producir inducción enzimática, bajan los niveles de tolbactán en la sangre. ¿Qué reacciones adversas puede haber con estas drogas? Sequedad de boca, que es una reacción adversa muy importante, la deshidratación, constipación, sed. La sed es fundamental y a veces es un problema en la administración de estas drogas, porque muchas veces los pacientes ancianos o los pacientes mayores tienen una perturbación del equilibrio de la sed o el estado de conciencia en la que está el paciente impide que uno sepa adecuadamente si tiene sed. Motivo por el cual es importante que tengan en cuenta siempre el balance hídrico en estos pacientes. Estrictamente tienen que saber cuánto entra y cuánto sale. Producen hipersensibilidad, producen fiebre, producen espasmos musculares, van a producir obviamente poliuria, es decir, el aumento, son diuréticos, van a producir polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Es el aumento de la frecuencia. Va a producir hiperuricemia, hiperglucemia, van a producir anorexia. Son drogas hepatotóxicas que producen elevación de las transaminasas hepáticas y o de la bilirrubina y cefaleas, mareos, insomnio y otras reacciones neurológicas. Y ahí me quiero detener, perdón, no había puesto las transaminasas, las reacciones neurológicas, ahí y esas reacciones neurológicas son muy importantes porque hay una complicación que es muy fundamental que ustedes siempre la tengan en cuenta. Estas drogas elevan el nivel de sodio en la sangre, producen hipernatremia. Y siempre que haya hipernatremia, hay que tener en mente que no se produzca una desmielinización osmótica. ¿Qué es esto? Esto es una grave complicación neurológica que existe siempre que se corrija el sodio de una manera rápida. Yo soy de la época en que esta droga no existía, esto empezó a existir allá por 2010 y todavía muy poco se usa en nuestro medio por el costo que tiene, que es muy elevado. Pero insuficiencia hepática, cirrosis hepática, que existió siempre y en gran cantidad, y los pacientes en el estadio avanzado de la insuficiencia hepática con una cirrosis o el de una insuficiencia cardíaca es edema y sodio bajo. ¿Por qué? Porque está la cantidad de líquido del edema que diluye al sodio. Entonces tienen lo que se llama hiponatremia dilucional. ¿Y qué hacíamos antes? Y le dábamos tiazida, le dábamos diuréticos ahorradores de potasio, le dábamos fundamentalmente furosemida, es decir, hacíamos lo que en ese entonces se llamaba bloqueo tubular.
una droga que actuaba sobre el túbulo contorneado distal, la otra que actúa sobre el túbulo contorneado proximal. No, nunca usaba los diuréticos como motivo porque llevaba el edema pulmonar y la muerte, como lo terminé de decir, pero se daba el bloqueo tubular, ¿sí? Tratar de hacer. Y era difícil de solucionar, no había estas alternativas. ¿Por qué? Porque al usar esas drogas sí producía la diuresis, pero quitaba potasio, aunque uno le ponía el olor de potasio, quitaba los electrolitos y sacaba también algo de sodio. Entonces era difícil de tratar. Hoy en día, ¿qué hacíamos en esa época? Entonces a la hipernatremia la hiponatremia que tenía, para llevarle al sodio normal a una natremia normal, poníamos cloruro de sodio hipertónico, que viene en forma de suero. Y siempre supimos de que la administración del cloruro de sodio hipertónico se tiene que hacer con bomba de infusión, con cálculos en manos de personas entrenadas, para evitar que haya más de 12.000 equivalentes, ¿sí?, de diferencia, porque producen una desmielinización del tronco cerebral y el paciente tiene complicaciones graves, puede quedar con cuadriparesia o paraparesia en una silla de ruedas para el resto de su vida. Entonces es importante que sepan que la desmielinización es una función muy importante. ¿Cuándo se usan estas drogas? Las indicaciones terapéuticas. Hiponatremia con hipervolemia. Ya vimos ejemplos, ya les dije, o que sea la hiponatremia con normovolemia. ¿Qué significa hipervolemia? Hiponatremia con edema. Y hiponatremia con normovolemia es cuando no hay edema, cuando la cantidad de líquido que tenemos es normal y no hay una deshidratación ni una sobrehidratación. El caso de la insuficiencia hepática, el caso de la insuficiencia cardíaca, y también hoy en día se ha ampliado su uso a estos enfermos que tienen poliquistosis renal. En la poliquistosis renal se produce una serie de alteraciones a nivel de los túbulos renales que hacen que uno pierda la capacidad de osmosis. Entonces es importante saber de que el tolvaptan, que es la nueva familia de diuréticos, el único de los cuales todavía hay en la Argentina, viene para ser comercializados en, comprimidos de 15 miligramos y en comprimidos de 30 miligramos. Pero, por supuesto que tienen un problema muy serio. El envase por 30 comprimidos de 15 miligramos tiene un costo en este momento, actualizado a la fecha, de 84.100 pesos, y de 30 miligramos un costo de 162.300 pesos. Y a veces se utiliza 3 comprimidos por día, 90 miligramos en el día. Imagínense que multipliquen por 3, el precio es sumamente oneroso. Motivo por el cual por ahí no se usa, pero sepan de que tienen un costo muy alto. Para terminar, antes de dejarle la conclusión, ¿qué cuidado de enfermería tienen que tener con este nuevo tipo de drogas diuréticas que hay? Primer cuidado de enfermería. Ven una cama. ¿Qué significa la cama? Que tienen que internar pacientes. Estas drogas no se usan en forma ambulatoria. Por lo menos para iniciar el tratamiento o para reiniciar el tratamiento, tiene que estar internado en una cama de hospital. ¿Por qué? Porque hay que controlar el sodio. Fundamentalmente, cuánto va cambiando el sodio. Al principio puede ser por hora, a las 6 horas, 12 horas, 24 horas. ¿Por qué? Porque puede entrar el paciente caminando cuando empezó a tomar la pastilla y después lo ven con una plejía para el resto de su vida en una silla de ruedas porque se destruyó el tronco cerebral del paciente. Entonces es fundamental que ustedes recuerden que se debe iniciar o reiniciar el tratamiento en un hospital. Es de administración por vía oral, en ayunas, con o sin alimentos, sin masticar y con agua. No con el jugo de pomelo, porque está demostrado que el jugo de pomelo tiene interacción farmacológica con algunas drogas. Entonces, siempre que ustedes van a dar una droga diurética, van a empezar el tratamiento a la noche, cansado, a las 10 de la noche, después que hicieron otra actividad y entran a cumplir el ciclo de enfermería, el turno de enfermería.
o van a empezar cuando uno recién empieza, viene descansado en la mañana temprano. Siempre, por lo general, estas drogas dedicadas y los diuréticos en general deben administrarse siempre en ayunas, con o sin alimentos y en el turno mañana y el control estricto. Se debe subir la dosis cuando, siempre después de 24 horas y dependiendo de la causa, más de 30 días no es aconsejable darles. Entonces, si va el paciente a estar internado 5 días, si va subiendo paulatinamente su nivel de sodio, se puede dar el alta al paciente y decirle, mire, siga tomando estrictamente como yo le indico. Ahora, si el paciente dice que suspendió la medicación y va a reiniciar el tratamiento, debe volver al hospital para iniciar el tratamiento fundamentalmente en el medio hospitalario por la posibilidad que hay que hacerle dosajes de sodio en forma repetida. Otra de las complicaciones, por supuesto, es el test de sodio. Ya les dije que cuando uno sube más de 12 miliequivalentes de sodio por día, realmente la situación es de una gravedad importante. Se debe subir en forma paulatina. También la osmolaridad es importante saber. ¿Son drogas diuréticas? Entonces le puse un bidón. ¿Por qué? Porque uno tiene que juntar y controlar la cantidad. ¿Se puede hacer en forma ambulatoria? Sí. El paciente, ya le dije, puede continuar el tratamiento, jamás reiniciar el tratamiento. Tiene que estar en el hospital, pero en el hospital puede estar controlando con el bidón su diuresis de 24 horas. Si está por otro proceso de internación, como una cirrosis hepática, y está internado y está con sonda, es importante cuantificar exactamente por la sonda la cantidad de diuresis que tiene. La sed es fundamental, le puse esa animación porque es fundamental. La sed es algo fundamental en el paciente que recibe diurético. Fíjense si es anciano, si es diabético, si está obnubilado, realmente es importante. ¿Por qué? Porque va a haber una eliminación de orina, entonces no es lo mismo la cantidad de líquido en las primeras 24 horas que después de las primeras 24 horas. ¿Son drogas hepatotóxicas? Sí, son drogas muy hepatotóxicas que tienen la particularidad de producir después de 30 días elevación de las transaminasas. Si es una hiponatremia de una cirrosis, si es una hiponatremia de un síndrome nefrótico, si es una hiponatremia de insuficiencia cardíaca, por ahí en una semana se soluciona el problema y el paciente dura varios meses y después, el tolvaptan no es que se va a utilizar como una medicación más diaria, sino que se usa para corregir esa hiponatremia y producir la exfoliación de líquido. Entonces, más de 30 días, recuerden que es hepatotóxica. Y por último, recuerden que los pacientes que tienen desnutrición, alcoholismo, insuficiencia hepática, son pacientes mucho más sensibles, motivo por el cual es importante que ustedes sepan que es cuando más cuidado tienen que tener. Y finalmente, lo que le dejé para el final dentro de los cuidados de enfermería es el síndrome de desmielinización osmótica. ¿Qué significa esto? Los síntomas que hay que tener en cuenta que son neurológicos. Disartria es la dificultad en la articulación de las palabras. Entonces, paciente que recibe este diurético, que esté con dificultad en la articulación, como si tartamudea, tiene disartria, puede ser una reacción de la desmielinización osmótica. El mutismo significa que el paciente que hablaba tiende a estar callado. Disfagia, dificultad para deglutir. Astenia significa cansancio, fatiga, cambios afectivos que uno tiene que tener en cuenta y tiene que pedirle al paciente, mueve su brazo, mueve su pierna, porque si tiene dificultad para mover, puede estar produciéndose una cuadriparesia. Espástica significa que es dura, pierde la fuerza, pero uno le toca los músculos, está dura. Y lo más grave de todo es que el paciente convulsiona. Si el paciente convulsiona, va a entrar en coma y es casi seguro que se muere. Entonces, son drogas muy nuevas, son drogas muy importantes que se usan y tienen que saberlo porque si hacen una macana con esto, seguramente que con lo caro que está perderán su trabajo. ¿Qué conclusión? Y creo que la última diapositiva que les había puesto, la conclusión es que los baptanes
como en este caso el tolvaptán, que todavía es el único que hay acá en la Argentina, posiblemente con los años exista otro, aunque con los costos y cada vez más fundido en nuestro país, no creo, tenemos que estar agradecidos que hay uno por lo menos, son acuaréticos. ¿Qué significa acuaréticos? Que hacen perder solamente agua. Producen diuresia acuosa, eliminan solamente, como les puse, el agua libre, y esto los diferencia de los diuréticos clásicos, de los otros que eran natriuréticos o saliuréticos, porque junto con el agua eliminaban fundamentalmente sodio. O mejor dicho, el mecanismo de acción es inhibir la reabsorción de sodio y por lo tanto la reabsorción de agua. Bueno, diuréticos tiacídicos, de ácido y ahorradores de potasio, les puse, fueron explicados en la unidad 11, que era la de antihipertensivo. No les voy a repetir hasta ahora. Realmente, bueno, muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, realmente podemos, si hay alguna pregunta, puedo realmente contestar.